Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jorge Amaya, soy militante peronista de hace un montón de años, pues tengo unos cuantos, y en principio agradezco la invitación de María Laura para participar en nuestros nuevos cursos de formación para la juventud peronista. Vamos a hablar de historia argentina y, bueno, tengo que decir que también soy licenciado en Ciencia Política y un apasionado de la historia. Y me pidieron que hable algo sobre el 25 de mayo. Yo quiero aclarar que no van a escuchar de parte mía la historia oficial, esa historia que leemos en la escuela primaria o en la escuela secundaria, llena de héroes, semidioses, que hacían todo bien y que eran valientes y vencían con 50 soldados, vencían el ejército de 5.000. No es esa la historia a la que yo estoy acostumbrado. En realidad, yo veo a esta altura de mi vida una historia de hombres, principalmente hombres, pero también mujeres de carne y hueso, hombres y mujeres que cometían errores, que tenían falencias, que había momentos en que no sabían qué hacer, como nos pasa a todos nosotros. En aquellos tiempos también sucedía, y esa es la historia que yo, la mirada que yo tengo de la historia. Es la que me convenció después de haber leído diferentes historiografías. Me voy a sacar los lentes porque hay un reflejo. Después de leer diferentes historiografías y diferentes historiadores con diferentes intereses, bueno, yo tengo que hacer una reflexión al principio con respecto a que la mirada de la historia es política, porque lo que observamos de la historia son los hechos y las personalidades que participaron en la política, es decir, en la lucha por el poder. Eso sucede siempre, incluso ahora. Y para analizar política, alguna vez nos tocará hablar del tema. La política se analiza de lo más grande a lo más pequeño, de lo macro a lo micro. Es decir, primero tenemos que comprender lo que sucede entre los protagonistas de la política mundial, para después comprender la política nacional, o la política provincial, o la política del Estado, del distrito. Eso sucede ahora y sucedía hace 200 años atrás, 210 años atrás. Entonces, para el momento del 25 de mayo de 1810, nosotros tenemos que saber lo que sucedía en Europa. Y de esa forma vamos a comprender lo que sucedió en América. En Europa había un señor, un general francés, muy inteligente, un gran estratega, que hizo un ejército muy poderoso. Estoy hablando de Napoleón Bonaparte. Napoleón estaba en guerra fue controlando toda Europa, de hecho controló toda Europa, y lógicamente el resto de los países, especialmente Inglaterra, se opusieron, lo enfrentaron,
Inglaterra, por su posición de isla, tenía una poderosa flota naval. Esto tiene que ver con la revolución industrial, esto tiene que ver con la aparición de la máquina a vapor, de las máquinas y los motores en los telares, y la mayor producción de telas, en principio, pero después de otros productos que tenía necesidad de llevar a otros mercados. De hecho, como es una isla, tenía y sigue teniendo puertos en todas sus costas y barcos mercantes que salían a vender e intercambiar los productos que ellos producían. Fueron los primeros en producir con máquinas. Como esos barcos mercantes eran atacados, empezaron a ir acompañados por barcos de guerra. Así que llegaron a tener una flota tremenda, muy poderosa, naval. Entonces, para aquellos años, estoy hablando del año más o menos 1800, Inglaterra controlaba los océanos, los mares, y Francia controlaba el continente europeo con el ejército. Quiere decir que Inglaterra no podía salir a vender a los países europeos porque lo esperaba Napoleón con sus soldados y no podía salir. ¿Y qué tiene que ver esto con el 25 de mayo de 1810? Todo. Porque esa obligación que tenía, esa necesidad que tenía Inglaterra de buscar nuevos mercados, los lleva a buscarlos en cualquier lado. Tenía muchos barcos, andaban por todo el mundo. Así llegan las invasiones inglesas de 1806 y 1807, que lo que buscaban era eso, instalarse con sus productos. En la escuela primaria, la historia oficial dice que venían a buscar nuevos mercados, pero no explican muy bien por qué. Pero esa era la necesidad. El asunto es que por qué llegan en 1806, la primera invasión inglesa, porque se sabe, bueno, los españoles habían tenido un acuerdo con los franceses e hicieron lo que se llamó la Armada Invencible. Juntaron todas sus fuerzas, hicieron una armada que parecía invencible. Fueron a la guerra contra Inglaterra e Inglaterra los destrozó. Quiere decir que después de eso, los barcos españoles que tenían que llegar al Río de la Plata escaseaban y los barcos ingleses sí llegaban. Se sabía que el virrey era Cisneros en Buenos Aires. Se sabía que habían hecho una recaudación muy importante, había más de 1 millón de monedas de oro en Buenos Aires. Y los ingleses, ustedes saben que siempre anduvieron en la búsqueda. Es por eso que llega Belfort al Río de la Plata e invaden el Río de la Plata. De hecho, les cuento algo de lo que sucedió con ese tesoro, pero en realidad no se cuenta mucho en la historia argentina porque es algo que no nos deja bien parados. Cisneros, cuando llegan los ingleses, toman el fuerte de Buenos Aires, que es donde ahora está la Casa de Gobierno, se raja, se va con pretensiones de ir para el lado de Córdoba. Se va con algunos soldados, acompañantes y un par de carretas repletas de oro, porque se lo lleva el oro. 7 carretas llenas de oro. Lo persiguen los ingleses porque lo que estaban buscando era eso. La realidad era que había una necesidad estaban peleando por ese dinero. Y los mercados. Lo agarran
lo primero que hacen es agarrar las 7 carretas con oro, se las llevan al puerto, ahí estaba un barco esperándolo, esos barcos que abundaban, suben el oro y se lo llevan a Londres. Después quedan controlando el fuerte, quedan negociaciones, que esto, que lo otro, que declaramos la independencia, que no, que somos dependientes de Inglaterra, que no, porque preferimos a los españoles, que no sabemos qué pasa con los franceses, pero las monedas se van para allá. De hecho, hay una multitud esperando, esto está en la historia de Inglaterra, el tesoro del Río de la Plata, festeja, qué sé yo, y va a parar al Banco de Londres. Así que en eso perdimos. El asunto, otra cosita más con respecto a las invasiones inglesas, Beresford lo toman detenido después de la Reconquista. Después de la Reconquista, el virrey que reemplaza a Cisneros, al español Cisneros, es Santiago de Liniers, que era francés y pro-napoleónico. Hay que tener en cuenta esto. El asunto es que lo detienen a los oficiales, a todos los soldados ingleses, después de la Reconquista, donde se los vence. A Beresford y a un par de oficiales los llevan para el lado de Luján y los tienen ahí encarcelados, detenidos. Después de unos días hay una especie de complot, que tampoco se dice, pero sucedió, está en los libros y está perfectamente documentado, donde 2 compatriotas, 2 argentinos, que es hacia donde íbamos, hacia la Argentina, con un ardid lo traen a Buenos Aires, a Beresford. Lo esconden en Buenos Aires y después a la madrugada lo salvan, se va en un barco inglés y se vuelve a Londres. Hay una calle que se llama Rodríguez Peña, es por Nicolás Rodríguez Peña. Uno de estos 2 hombres que fueron pareciera que son traidores a la patria, ¿no? Y parece que sí, o eran pro-ingleses. Quizás su patria era allá en Europa, ¿no? Uno de los que fueron a salvarlo fue hermano de Nicolás Rodríguez Peña, se llamaba Saturnino Rodríguez Peña, y el otro se llamaba Antonio Padilla. Ambos huyeron después de esto porque los querían, después los persiguieron, se fueron a Brasil. En ese momento ya Brasil era una colonia inglesa. Portuguesa, que eran socios de los ingleses. Y bueno, le dieron una pensión vitalicia a ambos. Algo sucedió. Yo lo que quiero hacer hincapié es en la puja de poderes que había entre las potencias de ese momento. El asunto que esto avanza porque Napoleón en 1808 avanza sobre España y porque quiere llegar a Portugal, donde estaba un bastión inglés, y se desencadena, los españoles reacciones y se desencadena la guerra de independencia de España. Los españoles tratan de echar a los franceses. Francia mandaba Napoleón Bonaparte y lo pone como rey a José Bonaparte, a su hermano, en España. El asunto que con esta guerra civil que hay en España, más o menos cada 3 meses llegaba un barco con noticias al Río de la Plata de lo que sucedía en el continente europeo y traía los periódicos, la información. Los dirigentes
de Buenos Aires, ávidos de saber lo que sucedía, se abalanzaron sobre las noticias. Y España, el rey de España, ya no estaba, no era español. No era ni Fernando VII ni su padre, Carlos IV, que los tenía medio secuestrados, Napoleón. No existía rey. ¿Y qué pasa con el virrey? No tiene... Estos eran razonamientos de los dirigentes porteños, los dirigentes de Buenos Aires. ¿Qué hacemos con él? Bueno, resulta que allá en España, donde había la mayor resistencia, era en Cádiz, que queda al sudoeste. Ahí medianamente los defendían los cañones de los barcos ingleses del avance de las tropas francesas, de las tropas de Napoleón. Bueno, ¿qué hacemos? No tenemos rey. Empieza a surgir la idea de qué gobierno vamos a tener. Rey no hay más. Existía la posibilidad de ser súbditos ingleses. Sí, había contactos entre muchos dirigentes con ingleses. Había españoles que estaban en el gobierno del virreinato que querían aguantar que se despeje el tema en España, que se aclare el tema en España y volver a los reyes de España. Había quienes, como Santiago de Liniers, que lo terminan fusilando, querían tener un acuerdo con Francia, potencia bélica mundial en ese momento. Empieza a aparecer en escena Estados Unidos y su política internacional también. Ustedes recordarán quizás la frase América para los americanos, la pronunció el presidente Monroe en 1820, o sea, unos años después, pero Estados Unidos sabía, entendía que tenía que avanzar hacia el exterior para llegar a ser una potencia que participara en todo esto. Había también dirigentes, y hubo dirigentes en contacto con los distintos gobiernos o funcionarios norteamericanos. Esta es la lucha por el poder a la que yo me refiero. Esta es la situación internacional en el momento de mayo de 1810. Y fíjense que no es casualidad que en todos los países fueron formando de esta forma, porque el razonamiento era el mismo. Es decir, yo no quiero hablar tanto de personas, sino que quiero relatarles el proceso que llevó a la creación de los países de Sudamérica. Que es este que les estoy contando. En esta puja internacional, porque en Sudamérica había unas riquezas que los europeos decían, la verdad, hay un montón de guita ahí. Es como si, no sé, la humanidad, el planeta Tierra, tuviera acceso a otro planeta donde se encuentra petróleo, agua, diamantes, oro, plata. Todos aquellos países que puedan llegar van a querer ir a plantar su bandera, para quedarse con los recursos. Pasó lo mismo cuando los europeos se encuentran con un continente que tiene de todo, y de hecho se lo llevaron una inmensa cantidad de riqueza de América, se la llevaron a Europa. Eso es una de las razones de la creación del capitalismo en Europa y después expandiéndose en el mundo. Fíjense, a partir de ese momento empiezan a formarse esta puja entre los países poderosos, sigue durante muchos años, con el objetivo de quedarse con los recursos naturales, con dominar políticamente y quedarse con los recursos naturales. Por supuesto, existía la idea no solamente de crear una colonia, tanto España, que España quería mantener
a Hispanoamérica de su lado. Francia sufre la derrota en 1815 de Napoleón a manos de los ingleses, o sea que Francia después queda apartada de esto. Estados Unidos es muy joven todavía. Quiere decir que Inglaterra empieza a estallar fuerte. Fíjense ustedes que no es casualidad, y voy a decir Hispanoamérica porque de México hasta Ushuaia hay un solo país que no es español, digamos que es Brasil, porque Brasil tiene que ver con Portugal, que era socio de Inglaterra. Ahí es otro tema, así que lo vamos a dejar por afuera, en principio. El resto de los países tendríamos que haber sido una sola nación. Pero claro, una nación muy poderosa. Ya era poderosa Hispanoamérica, pero si se hubiera mantenido, al día de hoy hubiera sido imbatible quizás. Así que fíjense que Centroamérica y Sudamérica fue diseñada en una cantidad de países ilimitada. No sé la cantidad de países que hay, pero son muchos. Algunos casi inviables, algunos tan pequeñitos y tan pobres que casi no se pueden mantener. El virreinato del Río de la Plata, había 3 virreinatos en el momento que éramos colonia española. El virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva Granada en México. De lo que fue el virreinato del Río de la Plata, que por lo menos tendría que haber sido una sola nación. No. Se hizo Argentina, se hizo Chile, se hizo Bolivia, se hizo Paraguay y se hizo Uruguay. En todos ellos tuvo incidencia la estrategia inglesa. Con los otros virreinatos pasó algo similar. El único que se mantuvo entero fue Brasil, por lo que les decía antes, que es otra historia la de Brasil. En realidad, esta explicación, este resumen que les hago, porque tampoco puedo abusar del tiempo, creo que la idea es que yo voy a enviar este video y después en algún momento nos vamos a reunir vía Zoom, y ahí conversaremos un poco más. Pero a partir de aquel momento, y ya con la existencia de los países medianamente formados, a pesar de que los límites no estuvieron claros, lo que produjo guerra entre países que debían haber sido la misma nación, fomentada desde el exterior, porque las guerras que hubo entre los países sudamericanos y centroamericanos fueron a instancias de ingleses y norteamericanos, principalmente. Porque España también fue derrotada, así que España quedó detrás, quedó relegada. Y además ellos nos hacían los préstamos para los gastos de guerra y nos vendían las armas. Fíjense qué triste lo que es. Y es la historia de los países americanos, de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, como quieran decirlo. Es una historia que no nos llena de orgullo, a pesar de que hubo gente muy valiente, hubo muchos actos heroicos, como sucede en las guerras. Hubo gente que no sabía qué hacer o pensaba que lo mejor era tener un vínculo directo con países poderosos. Es el día de hoy, fíjense que hay una lucha entre Estados Unidos y China, hoy en día, y los países están viendo de qué lado me pongo, cómo viene la mano. Cae la economía en Estados Unidos, China son más solidarios,
bueno, y hay otros actores, en el día de hoy hay otros actores, como por ejemplo Google o Rusia, o la poderosa corporación de Mark Zuckerberg, que es Facebook y todo eso. Ustedes saben que se pelean por llegar a los países con el 5G. Bueno, esas son las cosas que hay que analizar al día de hoy para comprender lo que sucede en las relaciones internacionales. Bueno, en aquel tiempo pasaba esto que les estaba relatando. Disculpen porque yo vivo sobre una avenida y a pesar de la cuarentena pasan coches y ambulancias. El asunto que después de la creación de los países, todos tuvieron procesos similares. Hubo una revolución donde se sacaron de encima el yugo español, después declararon la independencia, todos los países. Los límites no quedaron claros, como yo les decía, los límites geográficos, las fronteras no quedaban claros, lo que produjo guerras entre la nación hispanoamericana, y siempre el pie inglés. Hubo gobiernos, me pidieron dos cosas, que hable del 25 de mayo de 1810, y después creo que voy a grabar otro video con respecto a la historia argentina antes y después de Perón. Pero es importante que conozcamos el porqué desde la creación de la nación argentina hasta 1945, salvo aquel periodo donde Juan Manuel de Rosas estuvo en el gobierno y marcó alguna posición nacional de defensa de la nacionalidad, no hubo resistencia al poder inglés. Perón mismo lo dijo, éramos una semicolonia, o sea, no estábamos instalados, no teníamos un gobierno inglés, pero nos controlaban financieramente con los préstamos, con bancos ingleses, la mercadería que salía, los productos que salían de la región viajaban en barcos ingleses, o sea, los fletes eran ingleses, los seguros, porque los barcos llevan una riqueza y siempre estuvieron asegurados, el día de hoy también, los seguros eran ingleses, y las empresas las empezaron a poner los ingleses también. Esto sucedió en toda Hispanoamérica. Tenemos estudiosos como Scalabrini Ortiz, por ejemplo, que estudió minuciosamente el poder económico de Gran Bretaña en el Río de la Plata. Estudió la situación de la construcción de los trenes. Esto muy, muy por arriba les digo. Los trenes, las vías férreas, fueron construidas por ingleses. La logística, desde donde llegaba de donde nacía hasta donde llegaba un ferrocarril, tuvo que ver con los intereses ingleses. De hecho, había vías que llegaban hasta la puerta de una mina donde hacía la extracción de minerales una empresa inglesa, y todas las vías férreas llegaban hasta el puerto de Buenos Aires, que estaban los barcos mercantes ingleses con flete que pagábamos los argentinos y se llevaban los productos. Esto sucedió durante muchos años. Cuando llega esto voy muy rápido, porque esto es economía política en realidad.
Los estudiosos del movimiento nacional y popular han visto, han estudiado, eso está muy estudiado, es sabido, que no llegue a las escuelas y la historia oficial sea otra, tiene que ver con muchos gobiernos pro ingleses. Bueno, no puedo contar 210 años de historia en un ratito. Yo quería hacer hincapié en el proceso de las revoluciones y la creación de las naciones que se desprenden de esa Hispanoamérica. No sé si fui muy claro, quizás fui muy rápido. Y quiero dejar en claro que después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de 1945, hay un cambio. Hay un cambio porque Inglaterra queda muy desgastada por la guerra. Y aparece el que se lleva la victoria. Hay dos países que se llevan la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Uno es la Unión Soviética y el otro es Estados Unidos. Ahí hay un cambio de paradigma, donde Inglaterra queda muy golpeada. Ustedes saben que Hitler, los aviones de Hitler llegaron a bombardear Londres, la tenían ahí, la guerra, fueron partícipes, y aparecen gobiernos que pretenden defender lo nacional y salir de ese yugo semicolonial que imponía Inglaterra. Pero ojo que Estados Unidos estaba ahí. En nuestro país aparece, yo creo sin duda, el más grande hombre de Estado, el más grande pensador de la política, que es Juan Domingo Perón. Esta situación, Perón sabía mucho de historia. Es más, hay algunos libros donde Perón cuenta su historia que tiene que ver más con esta que la que se enseña todavía en las escuelas. Hay un pequeño, voy a ver si lo consigo, se los voy a enviar. Un pequeño video donde Perón dice que la creación de la nación argentina tiene que ver más con las luchas de las potencias internacionales que con otra cosa. Voy a ver si lo consigo, se los voy a enviar. Bueno, nosotros quedamos en esta situación. Después, déjenme un ratito, no sé cuánto tiempo pasó, voy a enviar otro video que no pretende ser tan largo, pero esto me ha dado el pie para muy resumidamente decirles cómo se fueron creados los países que tenían su raíz como colonia española, la injerencia inglesa y qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial en la mayoría de los países también, porque pasó en Argentina con Perón, porque Perón fue quizás el más lúcido dirigente, pero pasó en otros países también. Así que hasta que llegamos con esto. En un ratito grabo el otro y creo que nos vemos, no sé qué fecha, vía Zoom. Nos vemos en un rato, sigo hablando de historia.